Vamos a ver en este momento el tema cirrosis hepática, que es un tema complejo y en donde se involucran varias patologías del hígado. Para ello vamos a poner en modo presentación inicialmente. Y vamos a ver un poco el recorrido de la clase, que tiene una introducción. Vamos a definir la cirrosis, un breve recuerdo fisiopatológico y la clasificación. Vamos a ver las etiologías por la cual un paciente puede llegar a tener una cirrosis, las manifestaciones clínicas, los exámenes complementarios, las conductas terapéuticas y las complicaciones. Y vamos a ver que estas están un poco relacionadas con otras clases que tenemos durante medicina interna de quinto año. A modo de introducción, podemos decir que la cirrosis es la 11ª causa principal de muerte a nivel mundial y la octava causa de costos en los Estados Unidos, que tiene una prevalencia de 0,27%, pero las tasas de hospitalización están aumentando en Estados Unidos y en el mundo en general, con estadías hospitalarias cada vez más largas, con más reingresos y menos accesos a la atención posaguda que los pacientes con otras enfermedades crónicas. El 40% es diagnosticada ya con complicaciones. Por eso es que tenemos que pensar en esta entidad y tenemos que tenerla en cuenta, sobre todo por el auge de otras patologías que llegan a la cirrosis, no solo, como vamos a ver, el alcoholismo. Y el 1 al 4% desarrollan un carcinoma hepatocelular con una supervivencia a 5 años del 20%, es decir, están involucradas algunas complicaciones con una alta mortalidad. Si hacemos un poco de historia, las primeras alusiones a la enfermedad fueron en el siglo IV a.C., con el famoso aforismo hipocrático que decía que el endurecimiento del hígado es un signo ominoso en los casos de ictericia, es decir, que cuando la persona se ponía amarilla, rápidamente moría, y eso estaba relacionado con un hígado que estaba aumentado de tamaño muchas veces o disminuido de tamaño, pero sí endurecido. Erasistatro decía que cirrosis era un proceso de induración del hígado y que esa era una causa de hidropesía. Vesalio, entre 1514 y 64, describió el aspecto reducido y nodular del hígado, y John Brown, en 1685, en una necropsia de un soldado, asoció la citis y los edemas con un hígado de superficie nodular. Así es que René Laennec, en 1781 y 1826, acuñó el término cirrosis, fundamentalmente formado a partir de cirros naranja para referirse a una hepatopatía caracterizada por la coloración rojiza del hígado. Y luego se acunó la palabra cirros para dar lugar a una entidad que hacía referencia al endurecimiento. Es por ello que el término cirrosis se traduce tanto como amarillo, grisáceo, rojizo, como también por duro. En 1977, la Organización Mundial de la Salud acuñó que el término estaba dado por un proceso, sea difuso para excluir lesiones locales o focales, que exista necrosis, con lo que queda excluida la fibrosis hepática congénita, y que debe existir regeneración nodular y fibrosa difusa, quedando excluida la hiperplasia nodular regenerativa, y que debe haber distorsión del patrón arquitectural y alteración vascular. Es decir, que la cirrosis es un proceso difuso con necrosis, con regeneración nodular y fibrosa difusa, con distorsión del patrón arquitectural y alteración vascular. Así es como vamos a ver la macroscopía de un hígado normal con su microscopía y cómo se va alterando. Fíjense la coloración y la microscopía, cómo se van produciendo estos nódulos de regeneración con alteración de la vasculatura hasta producirse esto que es un hígado con estas alteraciones macroscópicas características, este aspecto alterado y, en cuanto a su coloración y a sus características macroscópicas y de la superficie nodular del hígado, con este tricrómico, en donde se observa ya la presencia de fibrosis y alteración vascular. Disculpen.
Entonces se define como una enfermedad hepática difusa caracterizada por fibrosis asociada con la conversión de la arquitectura hepática normal por nódulos que carecen de organización lobular y todo esto asociado a alteración de la vasculatura. Clásicamente se consideraba como el estadio final e irreversible de las enfermedades hepáticas y suponía mal pronóstico, pero actualmente se ha visto que hay reversibilidad de la fibrosis hepática con regresión o freno de la enfermedad a través de tratamiento etiológico, desarrollo de tratamientos dirigidos a prevenir sus complicaciones y mejorar el manejo de las mismas y el mismo trasplante que mejora la sobrevida y la calidad de vida. Por lo tanto, ya no se habla más de la irreversibilidad de la cirrosis. Rápidamente vamos a ver un recuerdo fisiopatológico teniendo en cuenta que la principal causa fisiopatológica de la cirrosis está dada por la hipertensión portal. Entonces yo tengo una lesión tisular que puede venir de varias entidades en donde una alteración, ya sea por sustrato dinámico o sustrato morfológico, incrementa la resistencia vascular intrahepática dando esta hipertensión portal, que se define como un incremento del gradiente de presión portal, es decir, la diferencia entre la presión portal y la presión de la vena cava inferior o de la vena suprahepática, cuyo valor normal es de 1 a 5. Cuando se eleva hasta 10, hablamos de presión portal subclínica, y cuando se eleva más de 10, ya tenemos la clínicamente significativa. Esa hipertensión portal va a dar un aumento fundamentalmente y desarrollo de colaterales portosistémicas con un short portosistémico y circulación hiperdinámica que favorece un aumento de flujo venoso portal, y esto favorece la hipertensión portal haciendo este circuito reverberante, dando mayor hipertensión portal. ¿Cómo podemos clasificar a la cirrosis? Por sus características morfológicas, en micro y macronodular, por su etiología, por estadio de evolución, por actividad histológica según el grado de inflamación, por las complicaciones y por ser compensada o descompensada. Según las características morfológicas, podemos decir micronodular cuando los nódulos son menores de 3 milímetros. La alcohólica, por ejemplo, es un grado de ese tipo. Hemocromatosis o obstrucción bilar. Macronodular, nódulos mayores a 3 milímetros. Hepatitis viral y deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y la mixta. Esta es la vasta cantidad de enfermedades que pueden ser etiología de la cirrosis, siendo el alcoholismo la más frecuente por ahora y los virus de hepatitis B, C y D que siguen en etiología. La enfermedad metabólica congénita, donde tenemos la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y el déficit de alfa-1 que son las que no se pueden olvidar, pero fíjense que existen otras, como la galactosemia, la glucogenosis, la tirosinemia, enfermedades metabólicas adquiridas, como la esteatohepatitis no alcohólica, en donde vamos a tener acá la diabetes, la obesidad, que son las que están haciendo que crezcan las etiologías relacionadas con esto para que aparezca cirrosis. Las enfermedades biliares, donde va a estar la colangitis biliar primaria y la cirrosis biliar secundaria, la obstrucción del drenaje venoso, donde tengo insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, que cada vez son menos frecuentes, los fármacos que siempre tenemos que tener en cuenta que pueden llegar a cirrosis, fundamentalmente la amiodarona, algunas toxinas, la hepatitis autoinmune, que puede ya debutar directamente con una cirrosis, y otras menos frecuentes como la sífilis, la sarcoidosis. Y cuando todo esto me da negativo y yo no tengo ninguna causa para demostrar, hablaré de cirrosis criptogénica. Fíjense este mapa, que es de una revista publicada ahora en el 2023, en donde se vio del 93 hasta el 2021. Lo que está coloreado en rojo son los países en donde la etiología alcohólica, incluida la Argentina, como pueden observar, es lo más frecuente, y muchos países de Europa. Mientras que los que están en amarillo, en donde Estados Unidos está a la cabeza, es la hepatitis C lo más frecuente, y algunos países de Asia y África, la hepatitis B son los que expresan esta etiología. Hay otros países, por ejemplo, muchos países dentro del continente africano, en donde no se conoce la etiología de la cirrosis. La historia natural de la enfermedad habla de tener una enfermedad hepática crónica que pasará primero por una cirrosis compensada y aparecerán las complicaciones
como el sangrado varicial, la presencia de ascitis, encefalopatía, y se transformará esta cirrosis compensada en una cirrosis descompensada hasta que el paciente muera. ¿Qué pasa con la cirrosis compensada? Bueno, puede ser que yo la diagnostique por una hepatomegalia o alteraciones del laboratorio que van a estar presentes hasta el 50%, y va a haber una fibrosis de un proceso lento y asintomático relacionado con la actividad inflamatoria de la enfermedad. Van a ir a producirse los septos fibrosos y pequeños nódulos que se asocian con este aumento de la presión portal, como dijimos recién, y la progresión a la fibrosis que condicionan, por ejemplo, el desarrollo de varices esofágicas hasta que se descompensen. Por ejemplo, yo puedo tener varices que en el 44% van a ser compensadas hasta el 73% en una cirrosis descompensada. La mortalidad de la cirrosis compensada es 2 al 4% al año, y ya cuando aparecen varices es del 15% al año. Cuando se empieza a descompensar hay mayor mortalidad, se reduce la esperanza de vida, fíjense, es de 2 años, cuando era de 13 cuando estaba compensada, hay mayor carga económica, mayores reingresos, es readmitido más frecuentemente y la tasa promedio de hospitalizaciones también aumenta con reingresos potencialmente prevenibles. La cirrosis se puede estadificar. Tenemos el estadio 1 cuando tenemos ausencia de varices esofágicas y de ascitis, con una mortalidad del 1%. El estadio 2 es cuando hay varices esofágicas sin hemorragia y sin ascitis. Es del 3% la mortalidad. El estadio 3 es cuando ya hay ascitis con o sin varices y la mortalidad asciende al 20%. Y el estadio 4 es cuando hay hemorragia gastrointestinal con o sin ascitis, y la mortalidad supera el 50%. Esto es lo mismo, nada más que esquematizado para que vean que la cirrosis compensada es el estadio 1 y 2, en donde tenemos no varices, no ascitis, varices y no ascitis, y el estadio 3 y 4 es la cirrosis hepática descompensada, cuando aparece varices y ascitis hasta la hemorragia digestiva con ascitis, con la mortalidad increyendo, como se los expresé en la diapositiva anterior. La cirrosis podríamos decir que tiene dos grandes grupos de manifestaciones: la relacionada con insuficiencia hepática y la relacionada con hipertensión portal. Con insuficiencia hepática vamos a tener el síndrome de estrogenismo, que en la mujer se va a expresar por amenorrea, atrofia mamaria, cambios en la voz y disminución de la libido, y en los hombres también cambios en la voz y disminución de la libido, con atrofia testicular, ginecomastia y feminización. También vamos a tener síndromes de tendencia a hemorragia, competencia, sangrado cutáneo, sangrado mucoso y equimosis, síndrome ictérico con ictericia, polipoluria, síndrome hidrópico con edemas y anasarca, y la hipertensión portal, que se va a expresar por ascitis, esplenomegalia con hiperesplenismo, circulación colateral, varices esofágicas, hemorroides, y puede tener alteraciones del medio interno con hiponatremia y fallo renal. Tenemos que hacer una muy buena historia clínica del paciente con cirrosis, que por ejemplo, si viniera con ictericia, que el motivo de consulta fuera la ictericia, vamos a tener que ver bien los antecedentes, vamos a tener que ver bien el huésped que tenemos delante, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, si es un paciente que ha tenido exposiciones a tóxicos, si puede ser que tenga una neoplasia, si es una mujer, si tiene posibilidades de tener una hepatitis autoinmune o patologías del embarazo, la ocupación que ha tenido, porque antiguamente los obreros de fábricas podían estar expuestos hasta tóxicos, o puede ser un pintor que esté expuesto a algún tóxico, o puede ser personal de la salud que haya sido expuesto a algún pinchazo y no lo recuerde, el lugar de residencia, tener en cuenta cómo fue ese periodo preictérico, la aparición o el inicio de la ictericia, si hay ictericia en las mucosas o en la piel solamente, la intensidad, si fluctuó esa ictericia, si mejoró, si empeoró, y los acompañantes. Si esa ictericia se acompaña de manifestaciones generales como pérdida de peso, edemas, fiebre, dolor, náuseas, vómitos, prurito, apolia, poluria, exantema, artralgias, hemorragias, entre otras. Es decir, una muy buena historia clínica y sobre todo los antecedentes. No solo los fisiológicos, sino los tóxicos, al alcohol. Y acuérdense que el alcoholismo se puede hacer el diagnóstico con cuestionarios,
como el cuestionario Cage, en donde yo voy a preguntarle al famoso Cage si le fastidia tomar, si se ha sentido mal por tomar, si alguna vez ha tenido que levantarse para tomar una copa, y los gramos de alcohol me van a servir para ver si es un alcohólico con gran consumo de alcohol, para tener en cuenta, porque dijimos que es la causa más frecuente de cirrosis. Voy a tener en cuenta los antecedentes patológicos, ya destacamos la importancia en la actualidad de la diabetes y la obesidad, la hipertensión arterial también, y tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos, ya que hay algunas infecciones relacionadas con la hepatitis B, C, como para recordar que pueden llegar a cirrosis. Nunca, nunca, nunca la hagan. Los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes farmacológicos, las transfusiones para tener en cuenta. Y vamos a ver el examen general. Recordar que la ictericia, desde el punto de vista semiológico, se denomina flavínica cuando tiene un color amarillo pálido, que puedes ver por una ictericia hemolítica, la rubínica por un rojo anaranjado por ictericias hepáticas, la verdínica, que es la ictericia obstructiva, y la melánica de las obstrucciones crónicas. Voy a ver lesiones en piel, como se observa en esta paciente. Voy a ver arañas vasculares a mayor aumento, arañas vasculares. Voy a ver a lo mejor lesiones como esta genitis angular. Voy a ver esto, que está relacionado con circulación colateral. Voy a ver palma hepática con el eritema de la eminencia tenar e hipotenar, que puede tener también, acuérdense, en la palma hepática un Dupuytren. Voy a ver las uñas con el half and half, mitad y mitad, la pérdida de la núdula o las uñas azules de Wilson. Voy a ver dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj. Y voy a buscar otras cosas como adenopatías, edema, hipertrofia parotidia, ginecomastia, circulación colateral que ya la mencioné, dolor en hipocondrio derecho, patosplenomegalia, y voy a hacer un tacto rectal para ver las características de esa zona, fundamentalmente en búsqueda de hemorroides, y ver las particularidades de la materia fecal para ver si estamos ante melena o hematopesia, y en el neurológico ver si tengo asterixis para ver el movimiento de la mano y fundamentalmente hacer diagnóstico diferencial con el temblor fino. Voy a percibir si estamos ante el trastorno de conciencia para encefalopatía hepática. Edema, acuérdense sobre una superficie ósea, acuérdense que la maniobra semiotécnica no es de pocos segundos, sino que al menos tengo que dejarlo 30 segundos, y siempre sobre una superficie ósea, y si el paciente ha estado mucho tiempo en reposo, voy a tener que ir a la zona sacra. La ginecomastia, que tengo que hacer el diagnóstico diferencial con la lipomastia, y la presencia de ascitis con las maniobras para ascitis. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Yo puedo hacer el diagnóstico de sospecha de la enfermedad, confirmar el diagnóstico, establecer la etiología de la cirrosis o estratificar el riesgo. Entonces, yo voy a tener que hacer un diagnóstico para ver el hemograma, analizando ver si el paciente tiene anemia, leucopenia o leucocitosis, ver las plaquetas, ver las características de esa anemia, ver si el paciente, por ejemplo, es alcohólico, puede tener toxicidad nodular por el alcoholismo, puede tener una anemia megaloblástica, puede tener una pancitopenia por la anemia megaloblástica, es decir, que voy a tener que analizar exhaustivamente ese hemograma. La función hepática, les recuerdo que se mide por protrombina, albúmina y el factor de la coagulación, el quinto. Voy a ver cómo está su bilirrubina, las enzimas, GOT, GPT, FAL y gamma GT, que me van a importar no solo la enzima que está elevada, sino la magnitud de la elevación y la relación GOT-GPT para orientarme a ver si tengo una alteración de fundamentalmente mitocondrial o una alteración citoplasmática. Voy a ver la glucemia, porque acuérdense que estos pacientes pueden cursar con hipoglucemia o pueden tener comórbidas, como dijimos, la diabetes, electrolitos de función renal, las gamma-globulinas, para ver en qué situación están. Pueden recordar que estos pacientes tienen hipergamma-globulinemias policlonales. Voy a ver la orina y tendré que ver otros estudios, como por ejemplo estudios inmunológicos, porque dijimos que una etiología es la hepatitis autoinmune, la serología viral, la superación de transferrina, ceruloplasmina, cupremia, cupriria y alfa-1 antitripsina, sobre todo en relación con estas etiologías como la hemocromatosis
la enfermedad de Wilson y el déficit de alfa-aminotransferina. Cuando yo ya tengo diagnóstico de cirrosis, pediré una alfa-fetoproteína que me permitirá el seguimiento en búsqueda de si el paciente ya desarrolló un carcinoma hepatocelular. Y la biopsia que hoy día se ha quedado derivada a muy pocos pacientes. Hay estudios de trastornos metabólicos hereditarios específicos, como el amoníaco sérico, algunos aminoácidos especiales o ácidos orgánicos en orina, que son estudios solamente para investigación o en casos muy particularidades, no para la práctica total. Y el estudio de diagnóstico por imágenes lejos, la ecografía abdominal es lo más frecuente. Hoy día la econdoscopía está tomando real relevancia. La colangiopancreática retrógrada y la colangiografía transparieto-hepática han sido suplantadas por la resonancia magnética y la tomografía helicoidal. Una palabra sobre la elastografía hepática que se puede hacer. Estima la cantidad de tejido fibroso hepático mediante la medición de velocidad de propagación de una onda en el interior del hígado. No puede realizarse en pacientes con ascitis. Es un método que ha sido validado para hepatitis C, pero en realidad ya hoy en día se utiliza para otros diagnósticos. Se nombra en kilopascales y esto da diagnóstico de cirrosis. Esto es para que vean cómo se va a ver en una ecografía a través de FibroScan, y hoy día ya se usa la elastografía por resonancia magnética. Cuando yo tengo una imagen y quiero ampliarla en kilopascales, voy a hacer el diagnóstico diferencial del tipo de lesión. Y la biopsia hepática me servirá para establecer el diagnóstico, estadificar y evaluar efectos terapéuticos. Pero como les dije recién, hoy día ha quedado muy relegada para cosas puntuales del especialista. Esto es como para que vean el hígado macronodular que se biopsió en una necropsia. Tratamiento. Cirrosis compensada, cambiar el estilo de vida, mantener la abstinencia de alcohol, dejar de fumar, seguir una dieta adecuada, equilibrada, asegurarse de cubrir la demanda energética con 35 kilocalorías y proteínas, y en diabéticos correccionar la insulinoresistencia. Cirrosis descompensada, tendré que ver si mi paciente tiene hiponatremia, limitar la ingesta de líquido, cuidarlo que no tenga sarcopenia, ver el tratamiento nutricional que necesita, beta bloqueantes no selectivos en la profilaxis primaria y secundaria de sangrado de varices esofágicas, antibióticos como las quinolonas, norfloxacina por ejemplo, o rifaximina para la protección de posibilidades de peritonitis bacteriana espontánea, estatinas y tratamientos de las distintas complicaciones que ahora vamos a ver. Y siempre recordar que estos pacientes requieren de inmunizaciones contra la influenza, para hepatitis A y hepatitis B, vacunar contra herpes zóster, antineumocóxica y la doble de adultos. Hay un pronóstico que se puede sacar, que es el Child-Pugh, siempre se debe sacar, que se basa fundamentalmente en la bilirrubina, la albúmina y la protrombina como exámenes del laboratorio, y la presencia de encefalopatía y ascites como manifestaciones clínicas. En base a eso tiene un puntaje, y ese puntaje es el que me va a dar en definitiva la sobrevida a 1 año y a 2 años. Esa clasificación me sirve para ver ante qué child se encuentra mi paciente. Y otro pronóstico es el modelo de enfermedad hepática terminal, que es el MED, que hoy día todo este logaritmo, que son consideraciones para las distintas variables que se usan en pacientes fundamentalmente sometidos a distintas situaciones, por ejemplo, que van a someterse a un trasplante hepático, se saca por calculadoras que tienen todos ustedes en sus celulares o en sus tablets, y que nos permiten decidir cuándo es el mejor momento, por ejemplo, para trasplantar un paciente. Dijimos que vamos a ver rápidamente las complicaciones de la cirrosis. Las complicaciones están dadas por la hipertensión portal, que son las hemorragias variciales y de la gastropatía, la citis, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatopulmonar. Otra gran complicación es la encefalopatía hepática, el carcinoma hepatocelular y la trombosis de la vena porta. Con respecto a la hemorragia digestiva, tenemos una clase especial también dentro de nuestra plataforma, así que solamente se las voy a mencionar, que puede ser por varices esofágicas
o gastropatía de la hipertensión portal, y así es como se van a ver las varices en una endoscopía. Esta es una endoscopía con varices esofágicas, y a este paciente le están haciendo un banding de esas varices esofágicas. Pueden tener un Mallory también en estos pacientes. Acuérdense que el Mallory se da por desgarro de la mucosa por tantos vómitos, una gastritis erosiva, una úlcera. Y la profilaxis del tratamiento fundamentalmente va a estar dada por beta-bloqueantes no cardioselectivos, que el objetivo va a reducir el gradiente de presión portal, tratando de reducir la presión, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial 20% del valor basal, o la frecuencia cardíaca 55-60 latidos, no menos de eso, con dosis que vayan de 40 a 120. En general, estas dosis son de estudios anglosajones. Nosotros en general no podemos usar dosis tan altas. El tratamiento del sangrado va a ser con terlipresina, pero insisto que esto es una clase especial que tiene también en la plataforma. Y trombos hemorroidales o sangrado por trombos hemorroidales. ¿Qué pasa con el síndrome hepatorrenal? El síndrome hepatorrenal es una forma de lesión renal aguda en un enfermo con enfermedad hepática grave, sin otras causas conocidas de alteración de la función renal. Tiene una prevalencia del 15% de ingresos en el hospital por ascitis. Es el resultado de la disminución del filtrado glomerular por cambios hemodinámicos, activación del sistema nervioso simpático o aumento de síntesis de sustancias vasoactivas y citoquinas proinflamatorias. Hay criterios. Todos estos son los criterios del síndrome hepatorrenal. El paciente tenga cirrosis con ascitis, una creatinina mayor de 1.5, ausencia de mejoría después de que yo haya suspendido diuréticos y expansión, ausencia de shock, descartar uso de drogas nefrotóxicas, ausencia de enfermedad renal parenquimatosa con ciertas particularidades. Es decir, tengo criterios diagnósticos para síndrome hepatorrenal. Y el síndrome hepatorrenal se clasificaba antes en tipo 1, hoy se denomina AKI, el tipo 1 o AKI, que es una falla renal rápidamente progresiva con aumento del 100% de la creatinina hasta 2,5 en menos de 2 semanas. Puede ser que lo haya precipitado una paracentesis sin expansión, por eso es que vamos a ver que cuando hago paracentesis tengo que tener expansión, una infección bacteriana, una hepatitis alcohólica o una hemorragia digestiva. Y existe un pronóstico desfavorable en estos pacientes con una alta mortalidad. Y la clasificación del hepatorrenal tipo 2, que es el NOAKI, en donde la falla renal es moderada y un poco más estable, en donde la creatinina llega a 1,5 hasta 2,5. Este está asociado más que nada a ascitis refractaria y tiene un poco mejor pronóstico que el tipo 1, pero sigue teniendo una mala evolución en general. Entonces, yo tengo que evaluar, suspender diuréticos, ver si hace falta que entre a UTI, ver si hace falta una diagnosis central, porque mi objetivo va a ser que disminuya la creatinina. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con vasoconstrictores y albúmina. Esos vasoconstrictores van a ser la terlipresina, midodrine, mesotrióptido o noradrenalina. Y eso lo voy a usar de 5 a 15 días. La terlipresina en dosis de 1 miligramo cada 4 horas endovenoso. Voy a usarla 3 días a esa dosis. Si la creatinina baja 25%, mantengo la dosis. Si no baja, aumento a 2 miligramos cada 4 horas. Y 15 días finalizo el tratamiento. O digo que el paciente no respondió. ¿Qué pasa con el trasplante hepático? En síndrome hepatorrenal es el tratamiento más efectivo, si bien tiene elevada mortalidad post-trasplante. Estos pacientes deberían tener una prioridad, pero acuérdense que los órganos son muy difíciles de conseguir. En pacientes con más de 2 semanas de tratamiento de soporte renal, se debería hacer doble trasplante hepático y renal. ¿Qué pasa con la hemodiálisis? No está recomendada, solamente hay indicaciones puntuales. Falla el tratamiento con vasoconstrictores, sobrehidratación, hiperpotesemia o acidosis metabólica. Una palabrita del hepatocarcinoma. Es la neoplasia primaria del hígado más frecuente y una de las causas de muerte más común en pacientes con cirrosis hepática. Riesgo menor al 1% en hepatitis crónica y 3 al 7% anual cuando el paciente desarrolla cirrosis.
Los factores de riesgo: hepatitis B, hepatitis C, consumo excesivo de alcohol, y hoy en día se está relacionando con el síndrome metabólico y el hígado no alcohólico. El diagnóstico: la alfa-fetoproteína, que suba más de 200, y el refuerzo en la imagen, un refuerzo arterial. 2 imágenes por refuerzo arterial del óvulo más que ir a hacer anatomía patológica. Y en general es una situación que requiere tamizaje semestral con ecografía abdominal más alfa-fetoproteína. ¿Qué pasa con el síndrome hepatopulmonar? El síndrome hepatopulmonar es una hipoxia en enfermos que tienen hipertensión portal, generalmente en el curso de una cirrosis, y se produce por vasodilatación intrapulmonar y alteración del equilibrio de la relación ventilación-perfusión. Es decir, yo tengo un paciente con hipertensión portal que se altera la relación ventilación-perfusión, con un cortocircuito derecha-izquierda intrapulmonar. La prevalencia es muy variable, del 4 al 47% en pacientes con cirrosis, y hay que hacer diagnóstico diferencial con la hipertensión pulmonar. Los síntomas típicos son platipnea, platidipsia y ortodeoxia, y requieren tamizaje para encontrarlo, porque si no, no se encuentra en forma precoz. ¿Qué tengo que hacer? Un ecocardiograma con burbujas o ecocardiograma que mide directamente la presión de la arteria pulmonar. Y el tratamiento que está demostrado es el trasplante de hígado. Y la trombosis de la vena porta, o sea, sus ramas, condiciona la alteración del retorno sanguíneo del sistema portal. La prevalencia es del 1 al 10% de los enfermos con cirrosis hepática descompensada. Aguda: el paciente va a presentar dolor abdominal intenso, distensión abdominal, síntomas de obstrucción parcial, o a veces diarrea sanguinolenta muy pocos días. Por lo tanto, hay que tener una sospecha en todo paciente que presente dolor abdominal. El diagnóstico diferencial va a ser con isquemia intestinal de origen arterial y con otras causas de abdomen agudo. Y la trombosis de la vena porta crónica, generalmente en pacientes sin cirrosis hepática, pero puede ser que desarrolle una hipertensión portal. La principal complicación es el sangrado varicial. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Fundamentalmente el método inicial es la ecografía Doppler, que va a mostrar la situación de la vena porta, y TAC y resonancia son recomendadas para evaluar la extensión del trombo y también descartar la presencia de un tumor, que puede ser la otra causa de que haya una trombosis de la vena porta. El tener que realizar una angiografía es excepcional, y hay que hacer la esofagogastroendoscopía para ver si también hay varices y haya posibilidad de sangrado varicial. El tratamiento va a ser de la trombosis aguda sin complicaciones, la heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica. Si hay trombosis aguda con necrosis intestinal, el tratamiento va a ser quirúrgico. Si hay trombosis crónica, prevención del sangrado varicial. Y cuando está limitada la vena esplénica, esplenectomía. Anticoagulación indefinida solo en pacientes que presentan trombofilia con trombosis de la vena porta mesentérica. Una complicación bastante grave y que está expresando una situación de insuficiencia hepática severa con manifestación de amplio espectro de anormalidades neurológicas o psiquiátricas es la encefalopatía hepática. La aparición de un paciente con cirrosis hepática y encefalopatía hepática es un signo de insuficiencia hepática avanzada. Y la supervivencia es del 42% al primer año y del 23% a los 3 años. Es decir, que tiene una alta mortalidad. Recordemos que hay grados de encefalopatía hepática. El grado 1 es tener sueño, confusión, acortamiento de la capacidad de atención, pero también puede estar desde eufórico a deprimido. Puede o no tener asterixis. El grado 2, letargo, comportamiento inapropiado, sí tiene asterixis. El grado 3 tiene una confusión severa con asterixis, y el grado 4 es el coma. La encefalopatía hepática en general se da por muchos factores, desde la malnutrición y la sarcopenia, la insuficiencia hepática y cortocircuitos, desequilibrio electrolítico, factores precipitantes como la hemorragia digestiva, el estreñimiento, la diarrea, las infecciones. Por eso, en todo paciente que tiene encefalopatía hepática, es mandatorio buscarle esos factores precipitantes, ver si no tiene una hemorragia digestiva, ver si no está estreñido o ha tenido diarrea con alteraciones hidroelectrolíticas, ver si no está cursando una infección aunque no tenga fiebre, ver si no ha tomado un fármaco como una benzodiazepina o un opiáide,
y ver si no está con una disbiosis o translocación bacteriana porque ha dejado de tomar medicación, como por ejemplo la lactulosa. ¿Por qué? Porque en general todo eso está relacionado con problemas desde el intestino que por distintas situaciones de manifestaciones clínicas hace que haya factores cerebrales con citoquinas proinflamatorias cerebrales generan edema de estrocitosis, edema cerebral, disfunción neuronal y más manifestaciones clínicas que hacen que el paciente desarrolle encefalopatía hepática. ¿Cuál es el tratamiento? Asegurarse un aporte calórico y proteico suficiente, y la lactulosa es la estrategia terapéutica de primera elección. La suplementación con aminoácidos de cadena ramificada puede mejorar las manifestaciones clínicas. No hay evidencia suficiente para el uso de zinc, carnitina, probióticos o trasplante de microbiota fetal. El polietilenglicol ha demostrado eficacia, pero se requiere mayor evidencia, por lo tanto, hoy día todavía no se recomienda tanto como la lactulosa, que sí, insisto, es la estrategia terapéutica de primera elección, y hay que evitar benzodiazepinas, opioides, diuréticos, y el uso de inhibidores de la bomba de protones tiene que ser muy seleccionado y que realmente el paciente lo necesite para usarlo en nuestros pacientes por las disbiosis que puede producir. Con respecto a la citis, tenemos una clase especial de ascitis en la plataforma que los invito a ver, por lo tanto no vamos a hablar de ascitis, solo recordar que el paciente con ascitis requiere un manejo especial y tener en cuenta que esa ascitis puede estar demostrando la evidencia de una peritonitis bacteriana espontánea, que también tenemos en esa misma clase el tema desarrollado. Para terminar, los quiero dejar con una frase que me parece interesante en este momento dejarla, que dice así: la felicidad consiste en abrazar alguna vocación que satisfaga el alma. Ustedes como estudiantes de quinto año ya tienen su vocación elegida. Espero que estén en esta situación de que tengan su alma satisfecha. Gracias por su atención. Este tema está muy bien desarrollado en nuestros libros de texto, elegidos por nuestra materia, como Harrison Ferreras, o nuestro libro de nuestra universidad, que también tiene bien desarrollado el tema.